¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Liz Garden. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que en cada video yo no me cansaré de agradecerles que se tomen ese valioso tiempo de ustedes para compartirlo conmigo, para escuchar mis consejos, que les sirvan muchísimo, que también eso les alimente para que ustedes también me compartan a mí cómo les va a ustedes con sus plantas, que no muera el espíritu verde que todos nosotros tenemos. Y espero que activen esa campanita, por favor, para que les avise cuando yo esté subiendo un nuevo video, que por favor me ayuden con su like, porque eso es lo que nos nutre a todos los creadores de contenido. El que ustedes se tomen la molestia de dejarnos un like es sumamente valioso para nosotros. Y también, si les gusta lo que ven y creen que hay alguien ahí que se quiere incursionar en este mundo de las plantas o que busca algún consejo y pueden compartirle nuestro contenido, también se los voy a agradecer. El tema del día de hoy es un tema muy interesante. Fíjense que yo he estado buscando en redes a veces por qué planta decidirme o cuáles son las diferencias entre ellas, sobre todo cuando se parecen mucho. En este tema vamos a hablar de dos plantas que a mí, en mi experiencia, me costaba trabajo identificar. Yo normalmente tengo, la mayoría de mis plantas son plantas verdes, más bien son hojas, casi no tengo plantas que florecen. Y ya tenía tiempo queriendo buscar esas plantas que adornaran mis espacios con sus bellas flores. Entonces me di a la tarea de empezar a buscarlas. Yo estaba entre las azaleas, como le decimos aquí en México, y las bugambilias. La verdad es que yo no las veía muy diferentes, de hecho las encontraba prácticamente iguales, ya sin verlas a detalle, pero una vez que ya tengo las dos, que cuido las dos, que cultivo las dos, de eso es de lo que quiero hablarles. Que si tú estás por decidirte entre una planta o la otra, pues con estos consejos y como me fue a mí y como logro identificarlas yo, te sirvan para tomar la mejor decisión. ¿Cuál de ellas es la que te acomoda mejor? Una de ellas procede de Japón y de China, la otra es de Brasil y Perú, entonces son muy diferentes. Resulta que no se parecen casi en nada más que en sus espectaculares flores que nos brindan, pero son plantas totalmente diferentes. Aquí vas a aprender la diferencia, vas a poder identificar cuáles son las ventajas y desventajas, si le podríamos decir desventajas, dependiendo de cómo nosotros cuidamos nuestros jardines, que pudiera tener una o la otra. Y ojalá que te sirva mucho para que no batalles en decidir si quieres una, la otra o quizá quieres las dos. Entonces, dicho esto, acompáñenme a mi jardín, corre video. Y ahora me los traje aquí, que es donde habitan estas dos preciosuras. La finalidad de este video es que ustedes, con mi experiencia y cómo me ha ido a mí, tomen una decisión de cuál de ellas es la que prefieren. Porque aunque bien son arbustos muy parecidos y que cuando no sabemos de esto, simplemente los vemos y nos fascinan y nos enamoran por sus bellísimas flores, nosotros las agarramos, nos las llevamos a casa y creemos que son muy similares, entonces podemos agarrar una o la otra, pero no. Ya con todo esto que te voy a contar, tú decidirás cuál de ellas es la que se ajusta más a tu forma de vida, a tus cuidados, a tus espacios y puedas tomar una decisión mucho más certera de cuál de ellas o si las dos son las que pueden habitar tu jardín. Vamos a empezar con esta. Esta es una azalea. Está hermosísima, si ustedes la ven. Yo creo que esta planta tiene aproximadamente unos 40 años de vida y lo sé por el grosor de su tronco y por lo fuerte que ella es. Porque la azalea, les cuento, es una de las plantas más temidas por todos aquellos que se dedican al cultivo de jardines urbanos y que dicen no, más no puedo con ella. Se me muere y se me muere y se me muere. Entonces, tiene que ver porque es una planta muy delicada en sus cuidados, o más bien hay que entenderle a esos cuidados y no son fáciles cuando apenas estamos comenzando en esto. La azalea, primero que nada, es un arbusto muy codiciado por los coleccionistas de bonsái y por los mismos maestros bonsaístas porque se puede trabajar divino con ellas y su floración es espectacular. Son plantas que realmente se cultivan para dar una belleza a nuestros espacios infinita. Una de las principales características que tiene es su suelo. Como ellas crecen bajo la sombra de árboles
pinos en lugares fríos normalmente, húmedos. Entonces tienen una especificación de sustrato que nosotros tenemos que entender muy bien, porque a veces nos dicen tierra ácida y no entendemos a qué se refieren con tierra ácida, lo que llaman pH. Esta de preferencia tiene que estar sobre un pH 4 a 5.5. Ese es el óptimo. ¿Y cómo lo podemos obtener? Pues simulando la tierra donde ella crece normalmente. Si ustedes se fijan, la mayoría de la composición de su sustrato es orgánico. Hay muchísimo tronquito, hay perlita, hay fibra de coco, y esto me ayuda muchísimo a hacerlo ácido. Es un sustrato que drena muy bien, sin embargo sí se mantiene húmedo, y esto yo lo logro, por ejemplo, añadiendo algo de vermiculita que retiene la humedad, o la perlita, pero al mismo tiempo la libera y no la deja encharcada. Entonces sus raíces son muy finitas, y ahí a ponerle una tierra que esté muy compacta es prácticamente estrangular esas raíces y matarlas o pudrirlas. Entonces, por favor, que esté muy aireado, sin embargo que sí retenga, porque todo el tiempo tiene que estar húmeda. Esa es una característica de las azaleas. Tienen que estar húmedas, no encharcadas. Por ejemplo, yo aquí tengo un aparatito que es con el que mido la iluminación, el riego y el sustrato. Entonces, a mí me ayuda muchísimo, pero si no tenemos ese aparatito, nosotros simple y sencillamente lo podemos hacer al tacto. Vamos a tocar la plantita y tenemos que sentir que está húmeda, sin embargo no deja agua. O sea, ahorita por ejemplo está húmeda y no deja gotas de agua en mi dedo. Yo a ella le pongo más o menos un día sí y un día no, agua en spray. Hay que dejar reposar el agua. No le gusta el agua de grifo cuando es muy clorada, entonces hay que dejarla reposar un día. Hay quien le agrega una cucharadita de vinagre. Honestamente yo no hago nada de eso. Yo la fertilizo única y exclusivamente con materia orgánica, humus de lombriz, abono de borrego, y a mí me ha funcionado más que perfectamente bien. Entonces el agua sí es bien importante que la dejen un día antes reposar. Si donde ustedes viven llueve, esa es la ideal. Si se fijan, yo tengo por ahí, aquí miren, se ven de repente algo de blanquito por aquí. Le pongo una vez al mes espolvoreado como con un salero, por ahí en un video ya se los puse, tierra de diatomea, y eso me controla muchísimo que no se haga mosquitos, porque todos los sustratos que se mantienen húmedos, porque así lo requiere la planta, generan mosquitos, pero aquí yo los controlo con la tierra de diatomea. Vamos a las características de sus flores. Si ustedes se fijan, las flores de la azalea son con unos pétalos muy hermosos, muy abiertos, y tienden a tener esas pequitas que vemos aquí, que son esas como pequitas un poquito más oscuras. Las azaleas son del género de los rododendros, entonces hay diferentes tipos. Esta es una de floración sencilla, por así decirlo, y esta sí, florece a veces uno o dos en el mismo, pero normalmente es uno. Les cuento que esta, yo pensé que este año no me iba a florecer, porque yo la corté en enero, le hice una poda porque la dejé al sol y se me quemó muchísimo. Entonces decidí hacerle una poda, y para mí eso significaba que iba a perder todos los botones que ya estaban en crecimiento, porque ella florece justo finales de febrero, donde va a entrar la primavera. Ella ya tiene los botones. Miren, aquí hay un botón, y floreció a pesar de la poda que le di. Pero obviamente ella se llena totalmente, entonces floreció muy poquito, pero como quiera me dio la belleza de regalarme esas flores. Entonces tenemos que cuando sus flores ya se empiezan a marchitar, duran entre 2-3 semanas más o menos, y florecen 1 o 2 veces al año. Hay personas que dicen que la tienen todo el tiempo floreciendo. Honestamente, a mí no me ha pasado eso. Normalmente es 1 o 2 veces al año, y cuando se empiezan a marchitar, a ser flácidas sus hojitas, hay que cortarlas completamente. Hay que quitarle el botón desde aquí, desde donde nace el botón hay que quitarlo, porque como ellas requieren muchísima energía para dar flores, si nosotros le dejamos esos botones, el arbusto considera que tiene que seguir dándonos todavía energía, y la va gastando. Entonces, para evitar que la gaste, hay que quitarle las flores, pero en general ella no las tira sola. Es una planta que tiene unas hojitas chiquitas relativamente,
en esta especie, ¿verdad? Porque hay diferentes, hay unos rododendros con unas hojas grandísimas, casi como las coronas de Cristo, pero no, esta está chiquita y tiene unas pequeñas vellosidades que al tacto se sienten un poquito rugosas, pero no se perciben. Una de las cosas de esta planta y de sus características es que es sumamente tóxica. Hay que mantener a las mascotas lejos de ella. Y los humanos también. Yo, por ejemplo, para manipularla, cuando hago la poda de ella, porque esta sí requiere una poda de perdido una vez al año para tratar de controlar su tamaño y fomentar la floración del siguiente año. Entonces se hace más o menos en otoño, es donde yo ya le hago la poda, y no es tanto de arriba porque ella no tiende a crecer hacia arriba, tiende a crecer hacia el follaje hacia los lados y es poquito, nada más lo que sobresale. Eso es lo que yo le podo. Entonces, cuando yo trabajo en ella, sí o sí tengo que usar guantes por fuerza, porque yo soy muy sensible a la toxicidad de esta planta, entonces me genera inmediatamente picazón, urticaria. Entonces yo sí les recomiendo que a ella la manipulen con guantes. De hecho, se habla de que la toxicidad de esta planta en nuestros animales puede ser letal y en las personas también. Otra de las cosas, ya hablamos que es de suelo ácido, que hay que estarle cuidando las flores para quitárselas cuando ya hayan cumplido su ciclo de vida, que se poda. El agua y el sustrato no debe de estar seco, tiene que estar siempre húmedo y mantenerse húmedo, que es de sustrato ácido. Y ahora vamos a hablar de la iluminación. Hay quien dice que sí toleran media sombra. Cuando nos hablan de media sombra es de que son unos periodos de tiempo de 1 o 2, 3 horas de sol y el resto del día sin sol directo. Honestamente yo les digo, yo la he dejado 1 hora al sol y con esa tuve para que se empezaran a quemar todas sus hojas. Miren, este es más o menos una quemadura de sol, aquí la ven, es una quemadura de sol y por eso tuve que podarla. No tolera el sol y eso que este es un arbusto ya muy maduro y que la verdad es súper resistente, no tolera el sol. Esa es la experiencia que yo les doy y es para que si ustedes pasan periodos de climas extremos en temperaturas, yo no les recomiendo que las tengan al sol. Ella vive aquí, si se fijan siempre hay un techito de malla sombra, pero que filtra un 80%, o sea, casi no. De hecho, podría decirse que a veces está oscuro, pero le caen los rayitos por aquí, por ejemplo. Y nada más es la iluminación, el rayo directo de sol nunca le da. Entonces, sí o sí, yo les recomiendo que la tengan en sombra. No tienen que estar encima de ella, no le tengan miedo. Simple y sencillamente, una vez que ya le hayan agarrado la onda al sustrato, a la humedad y obviamente a dónde la van a poner, ya no van a batallar con ella. Está hermosísima y la verdad es que se cuida fácil después de entender todo eso. Ahora sí, vamos a pasar con esta otra. Esta otra belleza es una bugambilia veranera. Bueno, tiene varios nombres. Ella, a diferencia de la azalea, es de América y eso la hace que sea obviamente con otras características de suelo y de cuidados. Principalmente es de Brasil, entonces es una planta, la verdad, divina, tiene un follaje espectacular. Esta azalea, este es follaje. La gente cree que esta es parte de sus flores, pero no, sus flores son estas. Y estas son brácteas, que en realidad son hojas modificadas en color y en textura que protegen la flor, que es la que está ahí adentro. Entonces, estas brácteas, que no son más que hojitas, tienden a proteger la planta, pero se caen muchísimo. Entonces, hay que estar teniendo en cuenta eso. Esta bugambilia es ideal para tenerla en sol directo. A ella sí le puede dar 2, 3 horas todo el día, dependiendo de ustedes donde la ubiquen, que sea siempre en el exterior para que se mantenga fuerte y vigorosa y floree. Hay una que es arbustiva, que tiende a ser arbusto, y otra que es más enredadera. ¿Cómo se van a dar cuenta de eso? Cuando la podan, a la que tiende a ser enredadera, la podan y sacan una ramota para otro lado, otra para otro lado. Y el chiste es que nunca se deja controlar como arbusto.
Entonces ahí es donde ustedes se tienen que dar cuenta. Normalmente estas no se podan, crecen así sin necesidad de que nosotros les estemos podando. Yo lo hago más bien por estética y porque quiero mantenerla controlada. También su tronco es gruesito. Miren, esta yo todavía la tengo en la bolsa plástica en la que viene porque va a tener una maceta especial que después les voy a hacer un videito donde la puse, y entonces la he dejado todo el tiempo ahí en esa bolsa. El sustrato, a diferencia de la azalea, es que ella no es delicada con el sustrato. Puede ser un pH neutro, un sustrato común como el que utilizamos más en las macetas normalmente. No es exigente. De hecho, hay un dicho que dice que bugambilia olvidada es bugambilia floreada. Crecen en lugares insospechados de un cuidado nada extremo. Entonces, definitivamente nosotros podemos tener esta plantita y olvidarnos de ella. Puede estar incluso seca, digo, no es bueno estarlas dejando, pero miren, está prácticamente seco el sustrato y está más que perfecta. Sin embargo, sí hay que estar controlando que tenga suficiente agüita para tomar, ¿verdad? Para que se nos mantenga toda hermosa. Yo la riego más o menos cada 10 días, pero si te vas de viaje y se te olvida y no la regaste, no se va a morir. Cuando regreses no va a estar mal, a diferencia de la azalea, que si tú te olvidas del sustrato de ella sí te va a reclamar en cuanto te vea. Esta no, esta sí se deja el maltrato o la mala vida, o es más bien más resistente, entonces pues ella no requiere que estemos tan encima de ella. Otra de las cosas importantes a considerar es que es una planta espinosa. Entonces, bueno, pues yo me di cuenta hasta que la empecé a cultivar en mi jardín y dije, oh no. A mí en lo personal, la verdad es que no me gustan las plantas que tienen espinas. Yo sé que unas son maravillosas, los mismos rosales, los cactus, pero a mí no me gusta cuidar plantas que tienen espinas porque me gusta estar relajada en el jardín y no me gusta estarme preocupando de que si las agarro me van a picar o si paso por donde ellas están me van a estar pinchando. Eso ya depende de cada quien, pero es algo que ustedes deben de saber. Hay que manipularla con mucho cuidado. Sus hojas no son tóxicas, a diferencia de la azalea. Esta, por ejemplo, hay quien utiliza el follaje y hace con ella tecitos para la tos, etc. En cuanto al tacto, no tenemos que estarnos cuidando de las mascotas, de que vayan a comerles, se vayan a envenenar. En eso es una maravilla. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta es que tira demasiado follaje. De hecho, casi siempre donde tú ves una bugambilia hay follaje ahí en la base de su tronco. Y ahí déjenselo, porque la verdad es que es parte de alimento que se convierte para su sustrato. Entonces, pero sí, donde la vayan a ubicar, por favor, tengan en cuenta que van a tener que tener espacio suficiente. Si les gusta siempre tener muy limpio el espacio, porque es piso, porque es un jardín, etcétera, tienen que estar encima, barriendo y barriendo esas hojitas. Entonces, es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Ella vive directamente aquí, ahí está. Está totalmente sin techo en esa área y está más que perfecta. Estas son las principales diferencias que hay entre las dos plantas. Espero que les haya servido muchísimo esta reseña, que les ayude a tomar la mejor decisión. A lo mejor ustedes se avientan y dicen, yo quiero las dos, una para cuidarla de una forma, otra para cuidarla de otra forma, pero me encantaron las dos. Si es así, pues anímate y ten las dos en tu jardín como las tengo yo. Les mando un beso, nos vemos en el próximo video y no se olviden que Dios los bendiga. Un beso.